que finaliza el martes 8 de agosto. Deben desarrollar 2 puntos, como lo indica la guía de actividades, teniendo en cuenta unas tablas sobre una empresa que se llama se llama Galletas Saludables SAS. A partir de ello, ustedes van a realizar un análisis técnico y les voy a explicar cómo calcular la tabla 1 y la tabla 2, según le indica la guía de actividades. Entonces, chicos, chicas, existe una tabla 1 donde nos dice el desarrollo de la guía de actividades de la actividad individual. Nos dicen que sus socios y usted desean invertir en una empresa que se dedicará a la producción y comercialización de galletas saludables. Los estudios técnicos de mercado y financiero arrojan los resultados que son mostrados enseguida y con los cuales se espera determinar la viabilidad económica del proyecto. La tabla número 1, que nos habla sobre la inversión inicial de galletas saludables SAS, tenemos el valor de las instalaciones industriales, los muebles y en serie de equipos de oficina. Aquí yo desarrollé pues las tablas para que ustedes comprendieran mejor. Entonces aquí vamos a sumar el total de activos fijos, que es igual la suma de estas dos variables. También nos pide y nos dan unos costos de esta empresa y nos dicen que debemos realizar una proyección por 10 años. Eh, Nos dicen que las unidades a vender son 120. Aquí está. Un precio de ventas de 600 pesos. Y aparte de eso nos da un índice de inflación para cada año, según las ventas esperadas. También nos da el ejercicio, unos datos de entrada como lo es la tasa impositiva de un 35% y una tasa mínima de retorno del 18%. Entonces, todos estos valores nos los da la guía de actividades. Tenemos el total de costos de fabricación, vamos a calcularlo, que viene siendo la suma de la materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Aquí yo proyecté esta tablita según lo que nos indica y lo que deben hacer ustedes, teniendo en cuenta la proyección de 10 años, del año 2020 al año 2029. Para cada año señalé la inflación de un 3% y esta es el impuesto que es del 35%. Esta tablita también nos la da el ejercicio, la guía de actividades, y debemos calcular lo que nos pide eh, esta, esta proyección de datos. Entonces, aquí también nos dice la guía de actividades para la tabla 3, para la construcción de la tabla 3. Dice que con el fin de mitigar el riesgo, los analistas deben evaluar el proyecto ante posibles cambios en diferentes variables que afectarían la evaluación financiera, lo cual depende de una decisión de invertir. Se estableció una tasa mínima de rendimiento del 18%, que por acá la tengo, considerando una inflación del 3% y una tasa impositiva del 35%. Entonces, para el desarrollo, ustedes deben tener esos datos de entrada que les da el ejercicio. Quiero hacer aquí una observación. Aquí les piden
que deben hacer un proceso de simulación a través de RProject, pero esa parte la vamos a omitir y les voy a tener en cuenta el cálculo, la parte analítica, la interpretación que ustedes den al valor presente neto, al punto de equilibrio y al punto de equilibrio, al valor presente neto y al flujo de caja bruto. Entonces, aquí nos dicen que debemos realizar los siguientes cálculos para calcular el ingreso por venta. Este es igual la, la venta por el precio de venta. Es igual a los 120.000 pesos que nos da el ejercicio por el precio de venta. El total de costos y gastos es la suma de estas tres variables. Están aquí. La utilidad antes de intereses e impuestos es igual a los ingresos por venta menos la utilidad antes de impuestos. Costos y gastos. Ingresos por venta menos total de costos y gastos. Y el flujo de caja bruto, si es igual a la utilidad antes de impuestos menos la utilidad antes de descuento, y ay, qué pena, hay que multiplicarlo por la tasa impositiva. Entonces eso viene siendo igual en esta misma utilidad por la tasa impositiva. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señora. Vamos a desarrollar la proyección a los 10 años. Esto es para tener en cuenta pues, los datos de entrada y poder desarrollar el resto de las variables. Ahora vamos a iniciar con el desarrollo del año 2020. Que es igual a esta inversión que tenemos por aquí de 102 millones. Paréntesis. La tenemos que dividir entre los 10 años más 9 periodos. Aquí raro, valor negativo. Aquí. Aquí no, mi computador no me deja fijar si no lo arrastraría, me toca hacerlo así manualmente. Pero aquí sería lo mismo, 202 millones. Disculpe, profe, es que no me quedó muy claro.
la fórmula. Qué pena. Tranquila. Bueno, aquí sabemos que tenemos una proyección de 10 años, ¿verdad? Que es del año 2020. Entonces, igual, el ingreso de ventas, que son 102 millones, que nos da el ejercicio entre 10, y vamos a ir desarrollando eh, el número de periodos que vamos a calcular. Entonces, yo no lo puedo multiplicar por 9 porque aquí estoy hallando ya un año 2020, y lo que voy a hacer es calcular, por ejemplo, en el año 2021 ya sería eh, el periodo 8, aquí va por 7 años, aquí va por 6 y ahí va disminuyendo el valor según la proyección de los 10 años. ¿Se quedó claro? Sí, señora, gracias. Aquí hacemos lo mismo, los 10 periodos entre 8. Lo mismo, 10, lo mismo, 6, también va lo mismo. 5. Los 102 millones, entre los 10 por 4, aquí va por 3. 102 entre 10 Bueno, aquí ya tenemos la inversión de cada año, de los 10 años proyectados. Este valor permanece fijo, que son las ventas esperadas, y aquí nos dice la guía de actividades que el número de unidades a vender siempre será de 120.000. Entonces aquí solamente reemplazamos el valor. Para calcular el precio de venta, debemos tener en cuenta que para el año 2020 el precio de venta es de 600 pesos, pero que cada año va a existir un crecimiento teniendo en cuenta la inflación del 3%. Entonces aquí debe existir un aumento a partir de este año. Aquí calculamos el precio de venta que tenemos para el año 2020. Un 3% más el precio de venta. Y así sucesivamente para cada año.
mensual por el 3% de la inflación más. Puede ser más rapidito, pero mi computador está un poco dañado y hay unas teclas que no me funcionan. El 3%. Y ya terminamos con el cálculo del ingreso de venta. Los ingresos por ventas venta por precio de venta. Y más eso que nos deja arrastrar. Vamos a revisar la fórmula. Bueno, ahora para calcular el material, que es igual 10 millones, también teniendo en cuenta la inflación, 3%. Usamos la misma fórmula que utilizamos para calcular. Aquí debemos tener en cuenta también el incremento porcentual de la tasa de inflación.
y así sucesivamente hasta llegar acá al final. Lo mismo vamos a hacer para la mano de obra, teniendo en cuenta el crecimiento de la tasa representativa, de la inflación, perdón. Millones. Sobre el 3% de la tasa de la inflación. Cualquier cosa que no vayan a entender me van preguntando, por favor, pero les estoy explicando calmadamente. Ay, para los costos indirectos de fabricación también hay que hacer el mismo procedimiento con esta fórmula. Profe, qué pena, es que a mí no me da el tema de precio de venta más la inflación. El 3% me da acá 618 para el 2021. O sea, el aumento debe ser mucho más alto. ¿Da otro valor? O será mi fórmula. Revisa bien la fórmula. Es que, bueno, yo lo calculo, el 3% de 600 me da 18. Tú lo estás haciendo desde tu computadora. Sí, yo no sé si a los compañeros también les da igual o...
Sí, a mí me da 6,18, la siguiente es 6,36, 6,36. 6,55. Sí, los aumentos son más altos. Entonces aquí tengo un error. Debe haber- Ya reviso. Bueno, vamos a, no tengan en cuenta, pues, para agilizar el proceso y explicarle todo el desarrollo, pero eso lo van a tener en cuenta, ¿vieron? Pronto estoy aquí como un poco afanada porque el computador mío se dañó y este es algo que me prestaron. No, pero no importa, si el cálculo mío es diferente, pues aquí estoy haciéndole un breve ejemplo para que ustedes sepan cómo se calcula, no hay ningún problema. Ah, bueno, eso es que pensé Ay, que había sí. algo diferente en la fórmula. Que es lo mismo para poder explicarles la parte de las gráficas, porque esta formulación pues es súper breve. Lo vamos a agilizar aquí. Sí, y de hecho por lógica debe dar mucho más el incremento del 3% de cada año. Pero eso no lo tienen en cuenta, les estoy explicando cómo realizar la fórmula. Ahora lo corregimos al final. Este es el último periodo. Bueno, esto, el total de costos y gastos es la suma de estas tres variables. Que es material, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Eso nos deja arrastrar fácilmente. Voy a borrar en esta fórmula.
Para hallar la utilidad antes de intereses e impuestos, es igual a los ingresos por ventas menos el total de costos. Hay un error. Bueno, yo les estoy haciendo aquí más o menos para que ustedes, con el desarrollo del primer año, ustedes ahí se van guiando cómo formular todas estas variables. Aquí deben tener en cuenta la tasa impositiva, que es de un 35%, que es igual a, antes de impuestos, menos, antes de impuestos, por el 35%. A ver si nos deja. Acá tenemos que presentar un error. Hacerlo uno por uno. Este computador no. Ustedes puedan tener en cuenta cómo calcular el. Igual a este. El 5%. Y así sucesivamente hasta llegar al final nos va dando el valor presente neto. Para desarrollar con funciones en ser el valor presente neto, deben tener en cuenta la tasa mínima de retorno. Es un dato de entrada que también da el ejercicio. Entonces ustedes aquí lo que deben reemplazar, teniendo en cuenta la proyección del flujo de caja bruto y la tasa mínima de retorno, que es un 18%. Aquí lo desarrollan todo hasta el final. Para desarrollar el punto de equilibrio, deben reemplazar estos valores, si los traje para acá, los costos fijos, el precio de venta, pues para ustedes varía, si se presenta un error, pero para que tengan en cuenta, este costo variable lo deben sacar por el total de costos y gastos entre los 120.000 pesos, 120 que nos dice la guía de actividades, que es el número de unidades a vender. Y la fórmula del punto de equilibrio es igual a los costos fijos entre el precio de venta y el costo variable. Creo que eso está más que claro. Ya han tenido la oportunidad de trabajar. El siguiente punto de la actividad consta de realizar unos análisis técnicos a partir de 3 gráficas, pero les voy a explicar aquí. Unos conceptos para que tengan en cuenta al momento de analizar. Como ustedes ya saben, deben entregar un trabajo escrito y para analizar lo que calculamos anteriormente, deben tener en cuenta el flujo caja bruto, el valor presente neto y el punto de equilibrio. Sabemos que el flujo de caja bruto se refiere a la información sobre los recursos que genera una empresa, tanto de entrada como de salida,
en un periodo, aquí va un periodo de 10 años, que va del año 2020 al año 2029, ustedes deben analizar y explicar esa parte. Y aquí se utiliza este flujo para la acumulación neta de activos líquidos durante un periodo concreto. Ustedes dentro de su análisis van a explicar esa parte. Lo mismo el valor presente neto, que es de gran importancia para tomar decisiones financieras sobre la rentabilidad de un proyecto. Aquí ustedes se pueden dar cuenta, según sus cálculos, si esas acciones que ustedes escojan o esta empresa agrega valor. El punto de equilibrio también es importante que lo analicen teniendo en cuenta que esta variable radica las ventajas que ofrecen a todas las empresas que hacen el uso del mismo para tener presente y te permita conocer todo tipo de situación que se puede presentar en términos económicos. Así, de igual forma, el punto de equilibrio se puede planificar para todos los objetivos y metas a alcanzar dentro de esta empresa. Entonces, dentro del informe final, ustedes deben presentar esa parte. Ahora les voy a explicar la otra partecita brevemente. ¿Están viendo pantalla? No, No, señor. señor. Ok. Entonces, el punto número 2 indica que deben realizar un análisis técnico gráfico para la tendencia de corto plazo en los últimos 3 meses hasta la fecha actual en tiempo real. Ustedes ya saben cómo se maneja esta página de Yahoo Finanzas, que ahí les van a aparecer todos los datos históricos, los gráficos ustedes deben tomar a partir de esas fechas. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo, porque aquí nos dice que debe realizar un análisis técnico para la tendencia de corto plazo. En esta gráfica traza el canal de tendencia, identifica un soporte y una No se resistencia. ve, No se ve muy bien. no se ve nada. No tenemos, No se está compartiendo. compartiendo ahora- pantalla. Ya les comparto nuevamente. Compartir. Ahora sí, cierto. Sí, Me señora. confirma. Ok. Entonces, yo esta grafiquita la traje a partir de esta página que ustedes ya manejan y yo utilicé. Ustedes en el desarrollo de la fase 4 escogieron unas acciones. Yo lo hice teniendo en cuenta a BBVA. Y aquí les piden que deben en esta gráfica trazar un canal de tendencia donde se identifica un soporte y una resistencia. Entonces aquí yo les traigo este ejemplo. Esto lo tomé de una plataforma donde se cotizan indicadores bursátiles. Ustedes se dan cuenta, esto es un gráfico de velas y nos muestra el comportamiento. Las líneas de soporte son estas, que marcan una tendencia alcista, y la línea de resistencia indica cuando el precio va hacia abajo, llámese en una tendencia bajista. Entonces, ustedes van a identificar y van a ver este tipo de gráficas, pero para el análisis técnico que van a desarrollar es importante que sepan a qué indica las diferentes tendencias en el mercado, llámese por diferentes indicadores de tendencias, de volatilidad. O de momento, esto nos facilita, bueno, a las personas que se dedican al tema, a los que a los que hacen trading, todo este tipo de análisis técnico les permite al momento de realizar diferentes operaciones en estos brokers. Entonces, las líneas de soporte son los senos o mínimos de reacción, se denominan soporte y es donde el interés de compra es suficiente fuerte para superar la posición de venta. Como resultado se suspende el descenso y los precios vuelven a subir otra vez. La recta horizontal que une varios mínimos. Ahora les voy a mostrar una grafiquita para que ustedes logren comprender y puedan realizar
el análisis técnico que pide pues la guía de actividades. Las líneas de resistencia son las cretas o máximos, representan un nivel de precio o área por encima del mercado en donde la presión de venta supera la presión de compra y se hace retroceder el avance de los precios. La recta horizontal sobre varios máximos. Esto es lo que les quiero decir en el concepto que nos da las líneas de soporte. Aquí tenemos una tendencia alcista y aquí tenemos una tendencia bajista. Entonces ustedes, con base en lo que le arroje este tipo de gráficas, es ahí donde ustedes van a iniciar con la interpretación de estos datos. En la parte del año 2, en la parte del gráfico 2, aquí hablan sobre donde deben realizar un análisis técnico, pero con los últimos 5 años, con datos históricos. Ustedes se pueden dar cuenta en esa plataforma, si lo van a hacer a partir del año, son 5 años 2000 que cubra el año donde tuvimos pandemia, que ustedes se van a dar cuenta todos esos, cómo se movió pues, el mercado durante la pandemia. Entonces, eso es una variable que ustedes pueden analizar dentro de ese gráfico, ya dependiendo pues la variación de los precios que le muestre la acción que ustedes escojan. Y en el último gráfico, que aquí nos dicen que ustedes deben realizar un análisis comparativo para la tendencia de largo de 5 años. Todo esto que se llama promedio móvil simple, el EMA, las bandas de Bollinger, son indicadores de tendencias, de momentos y de volatilidad. Entonces ustedes se van a dar cuenta a través de esos gráficos, estas bandas de Bollinger actúan como dentro del mercado como esas líneas de resistencia y de soportes que ustedes pueden encontrar al momento que se está operando en los diferentes indicadores bursátiles. Entonces, pues chicos, eso era más que todo la explicación para que ustedes puedan interpretar todos estos datos a partir de los cálculos que les pude pues, explicar brevemente. No sé si tienen alguno de ustedes una pregunta. ¿Qué variables se toman para esas gráficas? ¿Esas se generan en esa página o es algo Sí, que se lo generan en hacemos? esa página, Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en el análisis técnico de la gráfica 1, ustedes van a escoger y teniendo en cuenta el comportamiento de precios, si van a identificar esas líneas de resistencia, si el precio se mantuvo a una tendencia alcista, ustedes van a interpretar en esa parte, pero deben ver cómo se comporta la gráfica. A partir de ello, ustedes deben analizar ese tipo de situaciones que se presentan en el mercado. Entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta. Profe, esta grabación queda ahorita en el chat. Sí, Gracias. y yo se las puedo compartir. Ah, No tengo muchas ningún gracias. problema. Entonces, chicos, ni más faltaba desearle muchos éxitos. Sé lo complejo que fue para ustedes el desarrollo y el compromiso de desarrollar cada fase. La profe Jenny siempre estuvo